Buenas noches, profesor Edwin Sosa y compañeros de Grupo 3 de tablas de retención documental del programa SILVA. Mi nombre es Nelson Prieto, estudiante de octavo semestre, y hoy voy a hablar o hacer mi parte del video sobre la valoración documental, aspectos metodológicos y técnicos. Como tal, el video me parece interesante, me parece algo no novedoso, sino algo complementario a nuestro tema, nuestro trabajo, nuestra tarea como estudiantes, como archivistas y como próximos profesionales del tema de ciencias de la información, y especialmente lo que tiene que ver con tablas de retención y tablas de valoración. Me interesa el tema porque es algo que no he manejado muy a fondo, no conozco mucho. Tengo algunas bases, algunas cosas muy por encima, y veo que este video es interesante, es fuerte, es complementario a todo, a lo que quiero aprender y lo que necesito. Ya entrando en el tema, el expositor menciona 5 aspectos interesantes, 5 cuestiones, 5 preguntas que él quiere respondernos a todos. ¿Por qué es necesario valorar los documentos en las instituciones? ¿Por qué valoramos? ¿Qué debemos valorar como tal? ¿Quién hace la valoración y cómo valorar? Son las 5 preguntas que él hace y lo que quiere responder a través del video. ¿Por qué valoramos? Él habla de valorar los documentos por la alta producción que cada año crece en todas las empresas, tanto la empresa privada como las entidades públicas. Hace un recuento a nivel de Estados Unidos, a nivel de España, de muchos años atrás, los documentos que se generaron y hoy cuál es la cantidad. Es impresionante como él lo menciona. Yo trabajo en una entidad pública y veo que todos los días se genera mucha documentación, demasiada documentación se genera, y es un tanto difícil organizarla y controlarla. Todo el mundo quiere copias, todo el mundo quiere tener una copia del documento, quiere tener una copia aún del mismo expediente. En el caso mío manejo más de 35.000 expedientes de todos los docentes de Bogotá. Yo trabajo con la Secretaría de Educación del distrito y soy el responsable del archivo de la oficina de escalafón docente. Por lo tanto, sé de lo que él habla en esa parte. Sé que es muy difícil controlarlo, pero sin embargo debemos tener una adecuada organización para llegar a la parte de la valoración y saber qué debemos guardar y qué debemos eliminar, que él dice que en algún momento debemos hacerlo. Dice él, y es algo que me impresiona, es que debemos eliminar los accesorios, o sea, lo que no sirve, o lo que nosotros llamamos los documentos de apoyo. Entonces él habla también de esa parte porque se debe hacer. Las bases teóricas que él menciona, ¿cuáles son? La valoración, la selección, la eliminación y la disposición. Dentro de la valoración está la fase del tratamiento, es la fase del tratamiento archivístico para determinar valores primarios. A mí me impresiona mucho esto, o bueno, no me impresiona, me alegra más bien, porque es una terminología muy relacionada con nuestra terminología en Colombia, con nuestra legislación también. O sea, veo muy poca diferencia entre lo que se maneja en otros países y lo que manejamos nosotros, que eso pues, es un punto a favor, porque vamos a estar más ligados, más compactados al tema. Nosotros tenemos como valoración documental la labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. No veo diferencia entre el significado que él da con el que nosotros tenemos, de acuerdo al glosario que tiene el AGN. Estos valores, si la valoración es para determinar valores primarios, como sabemos bien, tienen que ver con la gestión. ¿La gestión cuál es? La gestión administrativa, legal, fiscal, contable y técnica. Y con los valores secundarios que tienen que ver con la investigación, lo que interesa a la cultura, a la historia y a la ciencia. Y también los plazos de transferencias, que como tal nosotros los vemos eso en la tabla de retención documental, cuándo van a ser esas transferencias, cuándo va a ser ese plazo determinado, ya que tenemos el conocimiento que
en cada fase del archivo debe permanecer cierto tiempo. La valoración debe hacerse teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos y el funcionamiento institucional. Eso es algo importante que en toda entidad, en toda parte del mundo, se tiene como fundamento. Él también dice, ¿para qué valoramos? Valoramos para fijar plazos de transferencia, o sea, cuándo es apropiado transferir los documentos a la otra parte del archivo, a la otra fase del archivo. Dice que también valoramos para establecer restricciones a la consulta o plazos de acceso, para decidir la conservación o la eliminación. La idea, dice él, es que los archivos se reduzcan por la misma cantidad de volumen que se maneja en las entidades, en las empresas. Entonces es importante llegar a saber qué valoramos para tener una idea de qué nos sirve, qué no nos sirve. En el caso mío donde yo trabajo, este tema es un poco complejo porque obviamente debemos limitarnos a la ley, debemos también mirar cuando en algún momento el documento es requerido por un ente judicial, todo debe estar, todo ojalá en original. Ellos piden mucho los documentos originales para sus procesos, para verificar, para sus cotejos, y en algunos casos se contradicen o es la pelea con los abogados de las oficinas porque algunas cosas sí se deben tener, otras no, ellos quieren tener todo. Entonces debemos tener en cuenta que nosotros nos regimos bajo una legislación, y yo les comparto mucho a mis compañeros abogados y compañeros de la oficina que nosotros bajo un régimen, la ley 734 del 2002 dice que todos somos responsables, o sea, no solo nosotros los archivistas, todos somos responsables. La persona que tiene el expediente, que tiene la documentación, que lo tiene en su poder en el momento para un proceso, es responsable de toda la documentación. O sea, la valoración, como dice el expositor, viene desde el comienzo, desde que se genera el documento hasta su destino final, hasta su disposición final. Él habla que la valoración es el trabajo donde se hace el estudio de los documentos. Me parece muy interesante. Él habla también de la selección, que es la operación intelectual y material. Es el trabajo de identificación de los documentos. Un proceso de selección debe hacerse muy minuciosamente, con mucha calma, con mucho criterio también, obviamente, de qué se va o qué se irá a eliminar y qué no. Él habla también de la eliminación, que es un procedimiento archivístico que identifica documentos que van a ser destruidos en la fase de valoración. También dice que es el proceso de destrucción de los documentos, que es la baja de documentos. Él enfatiza mucho en esto, me impacta mucho eso que él enfatiza mucho, que es eliminar y destruir documentos. Y tiene que ser así, de esa manera, destruir los documentos. Tal vez nosotros no habíamos pensado en eso, pero sí, tiene que llegar a destruirse. Obviamente que debe pasar por sus procesos de digitalización, de conservación, en ese tema que él toca más adelante también. Él habla también de la disposición. La disposición es la serie de procesos para destruir o conservar documentos, procesos asociados con la aplicación de decisiones tomadas. O sea, ya es un paso mucho más avanzado, obviamente, y de acuerdo a lo que se estudió, a lo que se seleccionó, pasa ya a tomarse esa decisión de eliminar o conservar los documentos, qué sirve, qué no sirve. Entonces ese proceso son pasos que deben llevarse uno tras otro y que nos van a llevar a tomar esa decisión, que de por sí es de mucha responsabilidad. Él también habla de la vigencia documental. La vigencia documental es el periodo donde los documentos mantienen sus valores primarios. O sea, esa parte va vinculada con la valoración. Nosotros, como les dije hace un momentico, tenemos una legislación que debemos tener en cuenta para llegar a tomar esa decisión. Nosotros tenemos una vigencia documental de 2 años, de 5 años, de 10 años, bueno, depende. Él habla también del plazo de conservación, que es un periodo de guarda. Él dice que ese plazo de conservación es la suma de la vigencia documental más el periodo de precaución. Dice también que para valorar hay que identificar las series, no documento por documento. Bueno, aquí yo sí contrasto mucho en eso, la verdad me dejó muy pensativo, y pienso que para hacerse
una selección se debe mirar documento por documento, debe ser algo minucioso, algo muy en serio, muy a conciencia. Entonces yo pensaría que sí, o por lo menos en la mayoría de casos sería la parte de mirar documento por documento, mirarlos con mucha calma, analizarlos para llegar a tomar la decisión: esto sirve, esto no sirve. Me impacta mucho y me gusta mucho que él dice que la valoración debe ser equilibrada entre la gestión y el patrimonio. No guardar todo, no eliminar todo. Y eso me parece súper importante, porque estamos en una cultura donde somos extremistas. Como nuestros abuelos nos enseñaron, muchos de ellos guardaban sus chécheres, por así decirlo, guardaban todo, guardaban cosas con muchos años, muchas reliquias. Y hoy día es la cultura también de botar todo: esto no sirve, bote todo. Entonces debe haber un equilibrio, habla el expositor, entre la gestión y el patrimonio. ¿Qué debemos conservar? ¿Qué no debemos conservar? ¿Qué sirve? ¿Qué no nos sirve? Eso me parece muy interesante. También se deben conservar los documentos más relevantes de la entidad. Eso es fundamental, obviamente. Ahí sí se debe tener mucho criterio. La valoración es eliminar para conservar lo que nos sirve y lo que queremos conservar permanentemente. Yo creo que eso aplica no solo para los documentos, que es nuestro tema, sino para cualquier área de la vida. Debemos eliminar para conservar lo que nos sirve. ¿Qué queremos conservar? ¿Yo qué quiero conservar? ¿Qué quiero eliminar? Aquí hay una parte que habla del tipo documental. Dice él que los tipos documentales no existen, es abstracto. A la verdad eso me impactó mucho y me puse a mirar el significado de tipo documental de acuerdo al glosario que nosotros manejamos. Dice que el tipo documental es una unidad documental simple originada en una actividad administrativa con diagramación, formato y contenidos distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. Me impacta que él dice no existe, es abstracto, o sea, esa tipología no va, no se debe valorar o no se valora. La serie es concreta, habla él. O sea, valoramos nosotros lo concreto. ¿Qué valoramos como tal? Valoramos las series documentales. Ahí va la parte que yo decía ahorita, donde él dice que no se debe mirar documento por documento. Ahí es donde yo contrasto. Dice, la serie es concreta, valoramos lo concreto. Valoramos las series documentales. Bueno, ya entro un poquito más en entendimiento de eso, pero él lo especifica muy bien, de las series. Dice también que el volumen de las series es un elemento a tener en cuenta. Las series deben estar definidas legalmente, debe haber una legislación que regule su trámite, lo que decía hace un rato, de lo que manejamos nosotros aquí en Colombia, toda la legislación archivística actualizada desde que salió el AGN, todas las circulares, todas las resoluciones que ellos tienen para regular nuestra documentación en Colombia. También él habla de las subseries, es el conjunto documental de una serie agrupados de acuerdo con criterio de clasificación. La subserie es una subdivisión de una serie de carácter funcional. Él dice que las series no son elementos aislados o individuales. Eso en cuanto a las bases teóricas, al proceso que nosotros también conocemos. Creo que mirando el video y escuchando todo esto, coincidimos mucho en el lenguaje. Esto coincide también con el programa de gestión documental, que tiene sus procesos. No le veo diferencia, yo lo veo muy enfocado a nuestra terminología, a nuestro criterio, y me parece algo fundamental, algo complemento, como dije al comienzo. Entonces me gusta el video por eso, me parece de hecho muy interesante. También me gusta que él habla de las bases de datos. Él habla de la conservación de la información, no solo de manera física, sino también digital. Él dice que el acceso a la información puede ser problema por casos de compatibilidad u obsolencia. Nosotros también conocemos de eso, y en mi entidad ha pasado eso. Tenemos bases de datos antiguas, y cuando se van a estructurar, se van a pasar a plataformas nuevas, obviamente hay que hacer una migración. Hay que, durante muchos días o hasta semanas y meses se demora eso en pasarse a la nueva plataforma.
para migrar la información donde podamos consultar. A mí me pasó hace poquito un caso similar y de hecho me trajeron la información después de un tiempo y ya bajo otra plataforma llamada máquina virtual, pero me la colocaron, pero fue un problema para hacerlo y era una base fundamental para el área de nosotros porque está desde que los docentes empezaron todo el proceso de inscripción en su escalafón, toda su historia hasta el año 2001, cuando llegamos al edificio en la calle 26. De ahí para acá se han hecho otras bases de datos, se ha tratado de unificar las bases de datos, aunque ha sido un poco difícil, casi que imposible ha sido eso, la verdad, pero bueno, estamos trabajando en eso para tener las bases de datos actualizadas y poder tener un criterio de consulta unificado en la Secretaría de Educación. Él dice que el acceso, que cuando hay cambios de plataformas, programas o versiones, eso es muy cierto, lo digo por experiencia propia. El entorno tecnológico fiable debe ser fiable donde coincidan las series documentales y la coincidencia cronológica y el tema a futuro. Eso es algo muy importante dentro de nuestro campo. ¿Cómo vamos a guardar la información? ¿Cómo la vamos a dársela a los que nos van a suceder? ¿Cómo nuestros hijos y las próximas generaciones van a tener acceso a esa información? Entonces la parte tanto física como la parte digital, que es lo de moda día, nosotros debemos pensar mucho en eso. Debemos mirar qué le vamos a dejar a los demás, cómo ellos la van a accesar, si van a tener la misma información que nosotros. De hecho, como la tecnología va cada día creciendo, es cambiante, pienso yo que vendrán mejores programas cada día para acceder a la información de una manera más fácil y más rápida. Si hoy día es rápida, imagínense lo que será en un par de años. En conclusión, para mí, en términos generales, el video es compatible con nuestra legislación, con nuestra tecnología, con nuestra terminología, más que todo. No le veo diferencia, lo veo como un complemento, vuelvo y repito, es un complemento para nosotros como estudiantes, para los colombianos que manejamos este tema, y obviamente el tener información, el tener expositores, el tener las experiencias de otros países que están más avanzados en el tema archivístico, en el tema de la valoración, de las tablas de retención, es muy importante para nosotros, es muy fuerte y es un espacio que debemos mirar siempre. Países como Canadá, Estados Unidos, España, México, que tienen avanzado estos temas, para nosotros es algo grandioso poder consultar este tipo de videos, de información, para poder llevar nuestra archivística mucho más lejos y ponerla a la altura de lo que están otros países del mundo. Creo que es algo fundamental para nosotros, importante, y espero que podamos seguir teniendo material de este para complementar nuestra formación. Creo que como archivistas y como profesionales, esto es solamente una de las tantas herramientas que existen para manejar y mejorar nuestra archivística. Muchas gracias, profe, compañeros, una feliz noche, que estén muy bien. Hasta pronto.